Nit de Misteris, amb Alfonso Trinidad. Y llega ahora en Nit de Misteris otra vez un espacio de estos de relax y de sabiduría, un momento para estar tranquilos, relajados y aprender de las personas que tenemos en el estudio, como ya lo hicimos la semana pasada. Hablábamos del Kybalión, de un libro fantástico que ellos habían publicado. Hoy vamos a hablar de otro de esos libros que han publicado los amigos de la Escuela Lemat y que vamos a dar ya la bienvenida. Encarna Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, perfecto. Sí, Daniel Rodés, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues encantado aquí. La verdad es que tuvimos algunos mensajes la semana pasada de algunos oyentes súper interesados en el tema del, no solo del Kybalión como tal, porque les interesó mucho los orígenes de ese libro, ese, entre comillas, misterio de quiénes habían sido los autores, sino más allá el desarrollo que habíais hecho vosotros en este libro, esas 7 leyes para cambiar tu vida, que ya hablamos extensamente, que seguiremos hablando en otros programas, pero, bueno, sobre todo recordarles, como hemos comentado, que existe la posibilidad de acudir al centro y tener también cursos prácticos para desarrollar un poquito lo que habláis en el libro, ¿verdad? Por supuesto, es mucho mejor porque así vamos explicando cosa por cosa de todo lo que tiene la persona que aprender y cambiar. Porque yo quiero hacer énfasis en que aquí en la Tierra estamos para aprender a cambiar nuestro destino, no para estar viviendo constantemente con lo que ya se nos ha destinado, que se nos ha hecho creer que aquí estamos destinados con una vida y unas circunstancias difíciles, duras, muy rigurosas. Por eso hay enfermedades, sufrimientos, accidentes, abortos, etcétera, etcétera. Pero esa no es la verdad. Eso es porque no sabemos cambiar la vibración. Uh-huh. Y ya explicaré ahora un poquito lo que es la ley de vibración. Hablaremos un poquito de ese tema también. La verdad es que el otro día estuvimos 20-25 minutos, podíamos haber estado 2 o 3 horas hablando, estábamos aquí con Alex comentándolo, ¿no? Que más que un espacio era casi una charla de café, ¿no? Entre conocidos. Hoy vamos a hablar de otro de los libros que tenéis publicado, un libro, además, con una edición ciertamente cuidada, ¿eh? Yo que soy editor, cuando veo las cosas lo digo. El libro de oro, guía práctica para la interpretación del tarot de Marsella. Y aquí habláis ya no solo de, como tal, como guía práctica de lo que es el tarot, sino que va mucho más allá de lo que la gente habitualmente entiende como lo que es una baraja de tarot, como un arte adivinatorio y ya está. El tarot es mucho más. Pues sí, efectivamente, es mucho más y esto es lo que este libro trata de explicar. Hay que decir de que este libro que tiene sobre la mesa en realidad es la 4ª edición ya de esta obra. Es el primer libro que nosotros escribimos allá por el año 2001. Es decir que, bueno, tener 15 años un libro en el mercado ya es todo un éxito hoy día. Lo comentábamos antes a micrófono cerrado, ¿no? Exacto. Que tener un libro durante 15 años en el mercado, de unido, ¿eh? Sí. Bueno, porque de hecho se ha ido convirtiendo en un libro recomendado, ¿no?, por los estudiantes de tarot. Muchos han aprendido a leer las cartas a través de este libro porque está hecho como una guía práctica para poder ir aprendiendo paso a paso cómo leerlo. Cómo leerlo, y comentábamos, pero no es solo una guía práctica únicamente. No es cómo interpretar las barajas. El tarot, como decíamos, es mucho más que un simple arte adivinatorio. Sí, es mucho más porque cabría hacer la siguiente reflexión, ¿no?, de cómo la gente, muchas personas, se sienten tan atraídas por el tarot. Hay gente que realmente siente como una atracción muy fuerte y, claro, unas pocas imágenes de unas cartas, ¿cómo puede ser que ejerzan tal atracción? Realmente es porque el tarot es el espejo del inconsciente, es decir, cada una de sus imágenes refleja una pequeña parte de nosotros mismos. Por lo cual, cuando decimos esta carta a mí me gusta, esta imagen me gusta, es porque está reflejando una experiencia pasada nuestra de la que hemos salido satisfechos. En cambio, cuando una carta decimos esta carta tenía algo, no sé, pero no me gusta, es porque nos está reflejando una experiencia nuestra que ha sido desagradable. Por lo cual el tarot se convierte en una especie de diagnóstico de cómo nos encontramos nosotros momento a momento. Importantísimo, entiendo, lo que es la baraja en sí, ¿no? Hay diferentes modelos, diferentes tipos de barajas de tarot. Vosotros habláis del tarot de Marsella, exclusivamente. Además, con unos dibujos los tenemos aquí encima de la mesa, con un color brillante, dorado, con unos colores muy vivos. Contadnos un poquito qué diferencias puedan haber, por qué os centráis en este tarot concreto de Marsella, qué es lo que os llama más la atención, qué es lo que os gusta.
Bueno, el tarot de Marsella tiene una característica que lo hace único respecto a otras barajas, y es que todas las cartas están relacionadas entre sí. Es decir, que tiene una estructura interna que permite asociar a través de los símbolos unas imágenes con otras. Y eso lo que hace es desarrollar lo que llamaríamos el lenguaje óptico o visual, en el que simplemente observando con atención las diferentes imágenes van surgiendo en nuestra mente una serie de secuencias, una serie de historias que a través de la repetición o de las asociaciones de símbolos van pasando de unas cartas a las otras. Esta es la característica más fundamental, aunque hay muchas otras, como por ejemplo que contiene una geometría sagrada, que tiene una serie de símbolos que son universales, en fin, hay otra serie de características, pero las relaciones entre las cartas, que es lo que el Libro de Oro trata de explicar también, es la manera de poder asociar, ¿no?, las cartas. Cuando una persona quiere leer un tarot, generalmente cae en una paradoja. Uh-huh. Y es la siguiente. Nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales. Sí. El hemisferio analítico, racional, donde se va almacenando toda la memoria también, y el hemisferio femenino, que es donde está la intuición. Sí. Entonces todo el mundo dice, bien, yo el tarot lo leo intuitivamente, o sé que el tarot sirve para, ¿no?, ejercitar la intuición. Pero ¿qué ocurre? La persona utiliza otra herramienta diferente. O sea, aprende de memoria los significados, se estudia exactamente qué es lo que significa esa carta, qué es lo que representa, y entonces trata de leer el tarot a partir de toda la información que le ha aprendido. Por tanto, estamos viendo que es una herramienta no adecuada. Es decir, tratamos de memorizar o tratamos de aplicar todo lo que hemos aprendido sobre unas imágenes que realmente no funcionan de esa manera, sino funcionan de una forma intuitiva. ¿Y cómo se manifiesta la intuición? A través de las asociaciones de símbolos. Por esto el tarot de Marsella, digamos, tiene esa característica que le hace único, y es la posibilidad de trabajar directamente con la intuición, porque nos permite asociar una imagen con otra. Yo, por ejemplo, si tengo una carta, que por ejemplo tengo aquí la carta del loco, y hay un personaje que está caminando con un perro que le desgarra el pantalón y una bolsa colgada al hombro, resulta que puedo, por ejemplo, en una lectura elegir dos cartas. Imaginemos de que al lado del loco me sale otra carta, que es el mago. Este tiene una mesa ante sí en la que también existe otra bolsa. Entonces diríamos de que una persona no sabe nada de tarot, no ha tenido que aprender ningún tema, no ha tenido que estudiar nada, no ha llenado su cabeza de informaciones. Lo que hace es simplemente observar, y al observar se da cuenta de que hay una bolsa que lleva el loco que está cerrada, y luego esa bolsa aparece en la mesa del mago abierta. Y no solamente eso, sino que sobre su mesa hay desparramados toda una serie de objetos. La idea visual es: la persona ha sacado los objetos de la bolsa sobre la mesa, y por tanto, cuando una persona nos pregunta, yo he terminado unos estudios, ¿puedo ya estar listo para empezar a trabajar? Y le sale esta asociación. Evidentemente, la asociación de símbolos nos dice, bien, todo lo que tú tienes preparado, que está dentro de tu bolsa, ahora lo pones sobre la mesa. Es decir, gráficamente, ilustrativamente, lo que está ocurriendo es que la persona se da cuenta de que el tarot le dice, sí, estás preparado para empezar a trabajar. Es decir, esta es la forma en que el tarot de Marsella nos habla, una forma única, que no tiene ningún otro tarot del mundo, porque lo que hace es enseñarnos a través de las asociaciones de ideas, sin necesidad de que una persona haya aprendido el significado de la carta. La propia asociación de símbolos le llevaría a una interpretación. Interesantísimo este ejemplo práctico que nos has puesto, Daniel, ¿no? Además, yo lo estoy viendo, yo soy un privilegiado porque la radio, hasta que no digan lo contrario, no se puede ver, lo podemos escuchar, pero en este caso en el estudio podemos ver las cartas del tarot, y ciertamente, ¿no? Además que, como decía, son unas cartas ilustrativamente maravillosas. Alex Muniente se ha quedado ahí mirándolas muy fijamente. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Alex. El tarot de Marsella es uno de los últimos en desarrollarse, ¿no es así? Bueno, al revés. ¿Al revés? Sí, es uno de los tarots más clásicos. Existen ya barajas del siglo XVII con la misma iconografía que conocemos nosotros actualmente, ¿no? La gente suele creer que hay otros tipos de tarots más antiguos, por ejemplo el tarot egipcio, y no es cierto, porque el tarot egipcio aparece a principios del siglo XIX, es decir, es muy posterior a la imagen del Marsella. Luego hay el tarot Rider-Waite, fue creado el año 1920, o sea, aún posterior, el siglo XX. El tarot de Marsella es podríamos decir, el clásico, ¿no? Para nosotros no es el más antiguo, pero sí el que, digamos, es como mayor referencia, porque sus imágenes son claramente imágenes de personajes medievales. Es decir, si una persona ahora estuviera viviendo, una persona de la época medieval, ¿no?, un personaje del Juego de Tronos, estuviera ahora mismo aquí y viera esas cartas, sabría reconocer perfectamente el significado de cada una, porque corresponden a
esa época, es decir, son representaciones de la época medieval, lo cual nos llevaría efectivamente a pensar que se trata de un tarot inspirado o creado en esa época. Ahora mismo Encarna está colocando las cartas sobre la mesa muy cuidadosamente. No sé si está haciendo una tirada o simplemente está, no sé, me he quedado mirando absorto. Bueno, no, simplemente estaba queriendo mostrar que el tarot va mucho más allá de simplemente si vas a trabajar, si vas a estudiar, que eso también es necesario porque las personas necesitan saber en el día a día, pero nos tienen muy mal acostumbrados a pensar que el tarot es para saber qué va a ocurrir en el futuro. Porque imagínate que le dices a una persona, sí, tú vas a estudiar, vas a emprender, vas a terminar tu carrera, y luego la persona a medio camino pues deja de estudiar y no termina su carrera. ¿Qué pasa? El tarot le ha mentido, ¿no? Claro, bueno, eso es lo primero que pensaría claro, uno, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos que pensar es que el tarot es una herramienta para entrar dentro de tu alma, saber cuáles son tus cualidades, cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos. Si tú tienes el defecto de la pereza, entonces, por mucho que te diga el tarot que tú vas a estudiar y vas a terminar tu carrera, si tú no trabajas tu pereza, no vas a poder lograr tus objetivos. Y si tú tienes un inconveniente, kármicamente hablando, porque tienes una vibración baja, evidentemente no vas a terminar porque vas a acabar enfermo. Entonces, tenemos que utilizar el tarot para decir, ¿cómo estoy yo en estos momentos? ¿Cuáles son las dificultades con las que yo me puedo enfrentar y qué cosas debo yo de trabajar dentro de mí para poder lograr mis objetivos? Si yo trabajo mi miedo, trabajo mi pereza, trabajo mi debilidad, trabajo perfecciono mi cuerpo y sano mi cuerpo, voy a tener el éxito garantizado acerca de lo que tengo que terminar. Es decir, nos va a ir diciendo paso a paso lo que tienes que ir realizando. No te va a decir sí, porque el tarot dice que tú vas a terminar tu carrera, ya la vas a terminar. No, porque entonces estás engañando a las personas. Depende de que tú trabajes constantemente, no solo un día ni un año, sino todos los años de tu vida para poder lograr. Tienes que trabajar el entusiasmo, el deseo, la voluntad, la confianza, la fe en ti mismo. O sea, tienes que irle diciendo el proceso que tiene que desarrollar para lograr sus objetivos. No dar por hecho de que sí está la carrera terminada o aprobada porque el tarot lo está diciendo. No, el tarot no dice eso porque existe un pasado, existe un presente y el futuro lo tienes que crear hoy. Dependiendo de lo que tú crees hoy, vas a tener un futuro. Si tú no trabajas esa personalidad, no trabajas esos defectos o esos inconvenientes, evidentemente no vas a lograr lo que te está diciendo el tarot. Es una guía y herramienta de trabajo para que te perfecciones, para que sepas en qué momento estás y cómo puedes salir de las dificultades con las que te encuentras día a día. Va mucho más allá, tanto a nivel de la personalidad como a nivel del alma y a nivel del espíritu. Porque aquí en la Tierra estamos acostumbrados a solo ver las cosas materiales. Voy a tener dinero, voy a tener trabajo, voy a tener marido, voy a tener mujer, voy a tener hijos, pero nadie mira y viene a preguntarte, oye, ¿cómo estoy yo para llevarme bien con mi marido? ¿Cómo estoy yo para llevarme bien con mi mujer? ¿Cómo estoy yo para ser madre? ¿Qué calidad de vida le puedo dar yo a mis hijos? Pues eso es lo que el tarot nos va a enseñar. ¿Cómo estás tú de preparada para ser mamá o no? Y cómo enseñarle y guiarle para que lo vaya desarrollando. O sea, que el tarot es una guía para orientarte en una moral, en unos principios internos que todo el mundo tenemos, porque el tarot, no olvidemos, que nos habla de la moral espiritual y que nos hemos olvidado del espíritu. Sería, no sé si estoy acertado, es que antes has hablado de las leyes vibracionales, has comentado un poquito eso. A mí me da la sensación, una especie de que con el tarot lo que podemos hacer es una especie de chequeo vibracional. No sé si lo que estoy diciendo es una barbaridad o no, ¿eh? No, es correctísimo. ¿En qué vibración me encuentro yo? Claro, porque la vibración es, si yo estoy en un estado de angustia, en un estado de aburrimiento o en un estado de miedo profundo, o estoy poniendo mi fe o mi fuerza en que los de la calle me están hiriendo, me están dañando, me están trabajando con magia, o sea, estoy poniendo mi fuerza en el exterior, evidentemente voy a tener un futuro muy negro, porque mi vibración hace baja hacia abajo, a lo más subterráneo, a lo más oscuro, y mi vida va a crear enfermedad, dificultades, trabas, pero me las estoy creando yo. Entonces el tarot te puede indicar cómo estoy yo vibracionalmente, en qué onda estoy. ¿Estoy en el miedo? ¿Estoy en la fe? ¿Estoy en la confianza? ¿Estoy en la certeza? ¿En dónde estoy yo? Y evidentemente orientas a la persona. Y para eso es el tarot. Aquí lo que también podría añadir es que
El tarot originalmente era usado como un libro moral, es decir, que era usado como eran unas laminillas que eran usadas por las personas para enseñar a los niños y a la gente en general, digamos, qué lecciones de vida había que aprender. De manera que esto en el Renacimiento tuvo un gran apogeo, es decir, que incluso pues se es conocido de grandes intelectuales de la época que se interesaron por el tarot, ¿no? Y lamentablemente con el paso del tiempo esta información se fue perdiendo, quedando un uso residual como un uso adivinatorio, ¿no? Que es lo que hoy la mayoría de personas creen que es el tarot, un juego supersticioso, un juego adivinatorio. En su época había sido esta especie de libro moral, donde cada una de las cartas lo que nos está mostrando es un aprendizaje de vida. Nos dice cómo tienes que afrontar tu vida en este momento, qué es lo que te aconseja o qué es lo que tienes que aprender de cada una de las circunstancias que tienes que vivir. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar lo que tú decías al principio, ¿no? Que el tarot es mucho más, ¿no? Que un sistema adivinatorio. Nos habla precisamente a través de esos aprendizajes de vida de una forma de desarrollarse la persona espiritualmente y en todos los aspectos. Alex, déjame comentar antes también, recordarle a nuestros oyentes que se pueden poner en contacto, obviamente, con los amigos de Escuela Lemat, con Daniel y con Encarna. Vamos a facilitar un teléfono que es el 93 311 51 22, 93 311 51 22, y sobre todo esa página web donde encontráis un montón de cosas interesantísimas, que es tarotmarsella.com, y un correo electrónico que es escuela@tarotmarsella.com. Desde la web pueden comprarse los libros, pueden acceder a los cursos, información de lo que vais haciendo puntualmente, tanto a nivel presencial como a nivel online, que también generáis cursos y hacéis cositas a nivel online, ¿verdad? Efectivamente, sí. Alex, perdón, ¿querías comentar algo, Daniel? No. No, mi pregunta es para Encarna. Has hablado antes del principio vibracional. ¿El tarot podría alterar nuestro nivel de vibraciones? Por supuesto, no solo lo puede alterar, sino que lo puede cambiar. Es decir, puede borrar. Esa vibración baja está producida por miedo, desconocimiento e ignorancia. Cuando tú no sabes y no estás informado, tienes miedo. ¿Qué es el miedo? La falta de información. Cuando tú tienes información de algo, acerca de algo, ya no tienes miedo. El desconocimiento nos lleva a tener pavor, miedo, inseguridad. El tarot nos da conocimiento, nos dice todos los principios, todas las leyes, cómo debemos trabajar, y entonces nos da la información de cómo yo hacer que mi alma se purifique de esos errores aparentes que hemos vivido y cómo superarlo. Entonces, evidentemente, si empiezas a actuar con una vibración superior, evidentemente te va a borrar, porque es una memoria, todo es energía. ¿Qué es el tarot? Son unas imágenes cargadas de fotones. Los fotones tienen información. Esa información llega a través de la vista pasa al cerebro, del cerebro al alma y del alma al espíritu. Entonces nuestro espíritu nos manda la información acerca de lo que tenemos que hacer y empezamos a trabajar, y claro que cambia la vibración, totalmente. Cambia la vibración totalmente, es la frase contundente, ¿Sí? Encarna, que nos comentas. Háblame un poquito de la escuela. Hemos comentado, estuvimos hablando la semana pasada de ese fantástico libro. Hoy hemos hablado de otro libro más, pero no hay que olvidar que Lemat es una escuela que lleva muchos años, que lleváis muchísimos años dando conocimiento, y que sí que me gustaría que los oyentes supieran un poquito más qué cursos pueden encontrar, cómo pueden acceder a ellos. Sí, nosotros hacemos diferentes tipos de formaciones. En lo que respecta al tarot, tenemos 4 módulos diferentes, tanto presencial como online, que es el de simbología e interpretación, el de psicoterapia con el tarot, el de la filosofía espiritual del tarot y el de talleres de lecturas prácticos. En todos estos cursos nosotros lo que hacemos es ayudarnos siempre de un soporte audiovisual para que las personas aprendan con más facilidad, y a partir de estos diferentes cursos y formaciones también llevamos a cabo formaciones profesionales para que una persona se convierta en un consultor de tarot o bien incluso en un profesor. Es así que en este momento pues hay personas que han culminado esa formación y actúan como profesores impartiendo nuestros cursos en diferentes lugares, no solamente en España, en Madrid, en diferentes lugares hay profesores, sino que también hay en Francia, en México y en Colombia, ¿no? Son los países donde actualmente pues ya ha habido, digamos, una huella de la Escuela Lemat y ya está funcionando también a través de otros profesionales. Interesante porque, como ya sabéis nosotros, aparte de la gente que nos escucha por el día en el 89.1 en Radio Marca,
cada vez tenemos más descargas en iVoox y nos consta que desde Colombia, desde México, Argentina, Chile, hay un montón de seguidores que a veces nos preguntan, ¿no?, que quieren participar de las cosas que hacemos, y obviamente hay cosas, cursos o consultas que no se pueden hacer porque están en España. En este caso tienen la oportunidad que online, a través de tarotmarsella.com, es la página web de la Escuela Lemat, podrían acceder a alguno de esos cursos. Podrían acceder. ¿Verdad? Además, las formaciones nuestras, está mal decirlo, porque claro, esto somos nosotros los responsables, esto está muy mal decirlo, pero sí que podemos decir a través de otras personas que nos han escrito y demás, que han encontrado que nuestras formaciones online son de las más completas que existen en habla hispana en el mundo en estos instantes. Es decir, son unas formaciones online muy extensas, la información es muy completa, muy extensa, y desde luego los alumnos que las han seguido han escrito siempre de forma muy entusiasta, que están contentísimos, y la mejor prueba es de que cuando una persona adquiere uno de estos cursos, lo más normal es de que termine adquiriendo también los otros, ¿no? Sí. Los otros módulos. Eso es la prueba de que finalmente quedan muy contentos. Contentos entonces, Encarna. Comentábamos esos cursos. Consultas también en Escuela Por Lemat, supuesto. ¿no? Por supuesto. Nuestras consultas consisten precisamente cuando viene la persona en resolver todos los asuntos que no pueden resolver, pues cuando van al psicólogo, van al médico, que todo es necesario, porque Claro. el psicólogo es necesario, el médico es necesario, pero entra en un estado de averiguar por qué me está ocurriendo. Entonces el tarot nos permite entrar en vidas pasadas, en la memoria, en tu registro sacásico, y saber el origen del problema. Porque recordemos que cuando hay un conflicto de pareja o cuando hay un conflicto de madre-padre, de familia, que hay muchísimos conflictos, siempre el tarot nos revela la identidad del problema, por qué se produjo. Entonces, al buscar el origen, siempre la persona se satisface y dice, ahora lo entiendo. Entonces cambia la actitud y el problema se resuelve. O sea que el tarot va mucho más allá. Es decir, en resumen diríamos de que el tarot, su mayor utilidad no está en responder el qué, sino el por qué y el para qué está pasando eso. Ahí es cuando realmente tú puedes ayudar al consultante, cuando tú puedes responder las preguntas del por qué te está pasando esto y para qué te está ocurriendo. Es decir, el para qué es que tienes que aprender de ahí, ¿no? Bueno, un día más hemos aprendido muchas cosas. La semana pasada aplicamos un libro, hoy aplicamos otro libro. ¿Qué nos tenéis reservada para la próxima semana? Pues ¿Sabemos ya? Pues, por ejemplo, el de Aprende a ser próspero. Otro más. Es ¿Has otro visto? más. No acabaremos, que tenéis No, tantas cosas. hay muchas cosas. Impresionante. De todas maneras, obviamente, no dejaremos de lado ninguno de los libros, ninguno de los temas que hemos estado hablando, tanto la semana pasada como esta, porque en el caso del tarot, por ejemplo, las posibilidades son súper amplias. Podemos hablar de cada arcano, podemos hablar de su simbología, de cómo utilizarlo como una herramienta evolutiva. Que Sí, también hemos un comentado. programa, si te parece, lo podemos dedicar únicamente a la baraja, Por ejemplo, a la sí, baraja sí. de Tarot Lemat, que es una baraja diseñada por nosotros, y podemos hablar de cosas de la baraja que creo que serán de mucho interés también para los oyentes. Seguro que sí, como os decía, al final podríamos estar aquí muchísimo tiempo hablando. Café por en medio, por supuesto, todos somos cafeteros aquí en esta mesa. Nos vemos la semana que viene. Recordaros, pues obviamente, esos datos de contacto para que podáis hablar y, consultar todas las cuestiones que tan interesantes que tienen los amigos de Escuela Lemat. Estáis en la calle Irlanda, en el número 36, ¿verdad? Sí, Eso señor. está por ahí por... ¿Dónde está Fabri Puig? Fabri Puig, Muy sí. cerquita. Sí, cerquita de mi antigua casa. Sí. Y un número de teléfono 93 311 51 22, 93 311 51 22, y si no, mucho más fácil, hoy en día la tecnología nos lo facilita todo, tarotmarsella.com, y un correo electrónico escuela@tarotmarsella.com.